Listo. Buenas, estimados estudiantes, a través de este video vamos a explicar el tema de áreas y volúmenes del curso de matemáticas ciclo 3. La primera figura del cual vamos a explicar el área y el perímetro es el triángulo. ¿Qué es un triángulo? Un triángulo es un polígono que tiene tres lados. Tiene 1, 2 y 3 lados. ¿Cómo calculamos el perímetro de un triángulo? El perímetro de un triángulo se calcula simplemente sumando el valor de cada uno de sus lados. Del lado A, del lado B y del lado C. A más B más C. ¿Y cómo calculamos el área de un triángulo? El área de un triángulo, la fórmula utilizada es área igual a la base del triángulo por la altura del triángulo, dividido entre 2. Entonces, si tenemos este triángulo aquí, que tiene de bases 11 centímetros y de altura 7 centímetros, y estos lados de acá, 11 centímetros y 7.5, si calculamos su perímetro, entonces el perímetro sería la suma de sus lados. 11 más 7.5. 11 más 11 más 7.5 nos da 29,5 centímetros sería su perímetro. Y el área sería igual a la base, que en este caso sería 11 por la altura, que en este caso sería 7. 11% dividido entre 2. Ese resultado de esa división me da 38.5 centímetros al cuadrado. Veamos ahora otra figura geométrica. El cuadrado. El cuadrado es un paralelogramo que tiene 4 lados iguales. ¿Sí? Tiene 4 lados iguales. ¿Cómo calculamos el perímetro, el área y el perímetro de un cuadrado? El perímetro lo calculamos multiplicando 4 por el valor de uno de sus lados, ¿sí? Porque tiene 4 lados. Y el área del cuadrado es igual al lado por lado o lado al cuadrado. Veamos un ejemplo. Calcular el área y el perímetro de un cuadrado de 5 centímetros de lado. Tiene de un lado, es decir, que todos sus lados miden 5 centímetros. Entonces el perímetro sería 4, que son los lados, 4 por 5, que son el valor de uno de sus lados, sería 20 centímetros. Y el área sería el valor del lado al cuadrado, sería 5 a la 2 es igual a 25 centímetros cuadrados. Veamos entonces otra figura geométrica. El rectángulo. El rectángulo es un paralelogramo que tiene los lados iguales, que tiene 2 lados iguales, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un rectángulo y su área se calcula de la siguiente forma: base por altura. Y el perímetro es igual a 2 veces multiplicado la sumatoria de la base y de la altura. Tenemos esta que es la base y esta es la altura. Tiene 2 lados aquí iguales y otros 2 lados iguales. Estos 2 lados son iguales y estos 2 lados también son iguales. Veamos un ejemplo. Calcular el área y el perímetro de un rectángulo que tiene 10 centímetros de base y 6 de altura. Tiene 10 centímetros de base y 6 de altura. El perímetro sería 2, que multiplica la sumatoria de la base, más la altura, que son 6, 10 más 6, 10 más 6. Entonces la sumatoria de esto me daría 16 por 2 es igual a 32. Y el área es igual a la base por la altura. La base que es 10 y la altura que es 6. La altura que es 6. Sería 10 por 6, 60 centímetros cuadrados.
las propiedades del cubo. El cubo tiene 6 caras, ¿sí? Y tiene 12 aristas. Tiene 12 aristas. Estas son las aristas del cubo, ¿sí? Las aristas del cubo. Aquí lo vemos. A que representa la arista del cubo. Área del cubo. El área total del cubo es igual a 6 por arista al cuadrado. El valor de la arista al cuadrado. Y el área lateral es igual a 4 por la arista al cuadrado. ¿Cómo calculamos el volumen de un cubo? El volumen de un cubo es igual a la arista al cubo, a la 3. Un ejemplo, calcular el área lateral, el área total y el volumen de un cubo de 5 centímetros de arista. Aquí en este caso el área lateral estaría dado según la fórmula de la siguiente forma. Sería 4 por la arista al cuadrado, sería 4 por 5 por 5, 25, eso me daría 100 centímetros. El área total estaría dado de la siguiente forma: 6 por la arista al cuadrado, igual a 6 y 5 al cuadrado, 25, sería 6 por 25, 150 centímetros al cuadrado. Y el volumen es igual a la arista al cubo, a la 3. Sería 5 a la 3 da 125 centímetros cuadrados. 5 por 5, 25, por 5, 125. Definición de otra figura geométrica que es el cono. ¿Qué es un cono? Un cono es un cuerpo de revolución que lo obtenemos al hacer girar un triángulo rectangular alrededor de uno de sus catetos. Es decir, que si tenemos un triángulo aquí, rectángulo, lo hacemos girar, daría como resultado un cono. El cono tiene las siguientes partes. Tiene un eje que es el cateto fijo alrededor del cual gira el triángulo, en este caso este. Y unas bases que es el círculo que forma con el otro cateto, ¿sí? De la base. Tiene una generatriz que es la hipotenusa del triángulo rectángulo, ¿sí? Esta sería la hipotenusa. Y tiene una altura que es la distancia entre el vértice y la base. Listo. Veamos cómo calculamos el área y el volumen del cono. Tenemos una altura, tenemos la generatriz, ¿sí? Bueno, entonces tenemos aquí la fórmula de cómo calculamos el área lateral. Sería pi por S por G. Área total sería pi por R por la sumatoria de G más R. Y tenemos el volumen que estaría dado por pi por R al cuadrado por la altura sobre 3. Para entender esta fórmula, hagámoslo a través de un ejemplo. Aquí tenemos entonces calcular el área lateral total y el volumen de un cono cuya generatriz mide 13 centímetros y el radio de la base 5 centímetros. Entonces, aplicando la fórmula, nos damos cuenta que aquí tiene la generatriz que son 13 centímetros y el radio 5 centímetros. Aplicando la fórmula de área lateral, sería área lateral es igual a pi por 13, que es la generatriz, por 5, que es el radio. Eso me da un total de 204,20 centímetros al cuadrado. Y el área total está dada de la siguiente forma: pi por la generatriz que mide 13 por el radio que mide 5 más pi por el radio al cuadrado, es decir, 5 centímetros al cuadrado. El
resultado de esta operación me da 282,74 centímetros al cuadrado. Ahora vamos a hallar el volumen de un triángulo. Pero como el volumen del triángulo incluye la altura dentro de esa fórmula, entonces tenemos que para hallar la altura de un triángulo, como esto es un triángulo rectángulo, aplicamos el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Es igual. ¿A qué es igual? La hipotenusa al cuadrado es igual a la altura al cuadrado más el radio al cuadrado. En este caso la hipotenusa sería igual a la raíz cuadrada. Si despejamos sería igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de la hipotenusa menos el radio, que serían 5 centímetros. Realizando esta operación me daría la altura, sería igual a 12 centímetros. Aplicándola en la fórmula de volumen, entonces volumen sería igual a pi por radio al cuadrado por la altura sobre 3. Realizando esta operación, el resultado sería 314,159 centímetros al cubo. Bueno, veamos otra figura geométrica. La esfera. La esfera es la región del espacio que se encuentra en el interior de una superficie esférica. Elementos de una esfera. Tenemos el centro de la esfera, que es el punto interior. Tenemos el radio, que es la distancia entre el centro y un punto de la esfera. Tenemos la cuerda de la esfera, que es el segmento que une ambos puntos o que une dos puntos de una superficie. Tenemos el diámetro, que es la cuerda que pasa por el centro de la esfera. Sí, este sería el diámetro. Y tenemos los polos, que serían los puntos del eje de giro que quedan sobre la superficie esférica. Aquí en este caso tendríamos un polo y acá tendríamos otro polo. Veamos un ejemplo. Y las fórmulas de área y volumen de la esfera. Área y volumen de la esfera. El área de una esfera es igual a 4 por pi por radio al cuadrado. Este sería el radio. Y el volumen sería igual a 4 tercios de pi por radio al cubo, a la 3. Veamos esto a través de un ejemplo. Ejemplo, calcular el área y el volumen de una esfera inscrita en un cilindro de 2 centímetros de altura. Aquí tenemos entonces el cilindro y la esfera está inscrita dentro del cilindro. Si miramos, el radio de esta esfera estaría dada prácticamente por 1 metro, ¿cierto? Porque aquí la altura del cilindro me darían los 2 metros. El radio sería la mitad, que sería 1 metro. El área de la esfera, aplicando la fórmula, sería igual a 4 por pi por el radio al cuadrado. El radio al cuadrado que es 1, y ese resultado me da 12,57 metros al cuadrado. El volumen sería igual a 4 tercios de pi por el radio a la 3. En este caso, el resultado me daría, realizando esta operación, 4,19 metros al cubo. Ahora veamos otra figura geométrica. Tenemos aquí la figura geométrica del cilindro. El cilindro es un cuerpo que está engendrado por un rectángulo que gira alrededor de uno de sus lados. ¿Qué elementos tiene el cilindro? El cilindro tiene un eje, que es el lado fijo alrededor del cual gira el cilindro. Es decir, a través del cual gira. Si giramos y ponemos a girar el cilindro,
que es el lado opuesto al eje, el lado opuesto al eje del cilindro. En este caso esta sería la generatriz. Tiene una base y que son los círculos que engendran los lados perpendiculares al eje y tiene una altura, ¿sí? Tiene una altura. Veamos entonces cuáles son las fórmulas del cilindro. Tenemos aquí un cilindro que tiene una altura, tiene una generatriz y tiene un radio, ¿sí? Tiene un radio, ahí está el radio, la altura, el radio y la generatriz. La generatriz es igual a la altura, si lo pueden apreciar. Si apreciamos la generatriz es igual a la altura. El área lateral del cilindro es igual a 2 por pi por el radio por la altura. La altura total de un cilindro es igual a 2 por pi por el radio por la sumatoria de la altura más el radio. Y el volumen de un cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Esta sería la fórmula del volumen. Vamos a explicar ahora entonces, a través de un ejemplo, cómo aplicamos esta fórmula. Calcula la cantidad de la barata que se necesitaría para hacer 10 botes de forma cilíndrica de 10 centímetros de diámetro y 20 de altura. Entonces tenemos aquí un diámetro de 10 centímetros y tenemos aquí una altura de 20 centímetros. Aplicando el área total, tenemos que esto es igual a 2 por pi por el radio por la sumatoria de la altura más el radio. Entonces tendríamos A por 2 por pi por el radio, que en este caso sería la mitad del diámetro. Tenemos un diámetro de 10, el radio sería la mitad, sería 5. Por la altura, que en este caso sería 20, más el radio, que en este caso sería 5. Entonces sería 5 más 20, 25. Si resolvemos esta fórmula, entonces la operación nos quedaría el siguiente resultado. ¿Sí? Nos daría el siguiente resultado. Este sería el resultado de aplicar la fórmula. Sigamos entonces con otra figura geométrica. La pirámide. La pirámide es un poliedro cuya base es un polímetro cualquiera, cuyas caras laterales son triángulos con un vértice común, que es el vértice de la pirámide. Aquí vemos cómo se desarrolla una pirámide. ¿Sí? Mi vida está formada por triángulos, por una serie de triángulos. Elementos de una pirámide. Tenemos el vértice, tenemos la altura de la pirámide, tenemos la cara lateral, tenemos una base y tenemos una hipotenusa. La altura de la pirámide es el segmento perpendicular que une la base con el vértice. Entonces, une la base con el vértice, que sería la altura. Las aristas de la base se llaman aristas básicas y las aristas concurrentes del vértice se llaman aristas laterales. La apotema lateral de una pirámide regular es la altura cualquiera de sus caras laterales. Es decir, esta sería una apotema, la altura cualquiera de sus caras laterales. Tomando esta cara lateral, esta sería la apotema, que sería la altura de esta cara lateral. Podemos tomar cualquier cara lateral de la pirámide. Cálculo de la apotema lateral de una pirámide. Aquí calculamos la apotema lateral de una pirámide conociendo la altura y la apotema de la base, aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Sí?
Entonces sería apotema al cuadrado es igual a la altura más apotema de la base. ¿Sí? Tenemos la altura y tenemos la apotema de la base. Para calcular la apotema de la pirámide, en este caso, para esta cara, esta sería la apotema, esta de aquí. Tenemos la altura, tenemos la apotema de la base y vamos a calcular la apotema. Apotema entonces sería igual a raíz cuadrada, o sea, sacándole raíz cuadrada tanto acá como acá, me quedaría, ¿verdad? Es igual a raíz cuadrada de la altura más la raíz cuadrada de la apotema de la base. Vamos a ver un ejemplo. Cálculo de la arista lateral. Bueno, vamos a ver ahora cálculo de la arista lateral de una pirámide. ¿Cómo calculamos la arista lateral de una pirámide? Calculamos la arista lateral de una pirámide conociendo su altura, el radio de la base o circunferencia inscrita, el radio, altura del radio, aplicando el teorema de Pitágoras. Sería arista lateral es igual a la altura más radio al cuadrado. Aplicando, sacándole raíz cuadrada tanto a como esta parte que tenemos de acá de la fórmula, tendríamos que A es igual a la raíz cuadrada de la altura al cuadrado más el radio al cuadrado. Veamos acá la otra fórmula, área lateral de una pirámide. Tenemos el perímetro de la base, que es PB. Entonces tenemos aquí, área lateral es igual al perímetro de la base por la apotema entre 2. Área de una pirámide, área total es igual a la área lateral más el área de la base. Y volumen de una pirámide es igual a área de la base por altura entre 3. Ejemplo, calculemos el área lateral total y el volumen de una pirámide cuadrangular de 10 centímetros de arista básica y 12 centímetros de altura. ¿Sí? En estos momentos tenemos 10 centímetros de arista base, tenemos 12 centímetros de altura. ¿Sí? Tenemos 12 centímetros de altura. Y tendríamos el radio, conoceríamos que el radio que sería la mitad, en este caso de la arista básica, que sería de la arista base, que serían 5 centímetros. ¿Sí? Tenemos vamos a calcular, en este caso, primero, al cuadrado más el radio, que en este caso sería 5 al cuadrado. Aplicando la fórmula, me quedaría 12 al cuadrado más 5 raíz cuadrada de esta operación es igual a 13. El perímetro de la base, que sería, en este caso, sería 4 por 10, que sería aquí la arista básica. 4 por la arista básica, 40 centímetros. Y el área lateral, que en este caso sería el perímetro de la base por el valor de la apotema, que serían 13 sobre 2. En este caso sería, resolviendo esta operación, me daría 260 centímetros al cuadrado. El área total estaría dada, según la fórmula, estaría dada por el área lateral, que sería 260, más la arista básica al cuadrado, que sería 10 al cuadrado, igual a 360 centímetros al cuadrado. El volumen
estaría dado por la siguiente fórmula. Aquí tenemos el valor de la arista básica al cuadrado, serían 10 al cuadrado, serían 100. 10 por 10, 100. Por el valor de la altura, en este caso, serían 12 dividido entre 3. Eso me daría como resultado 400 centímetros al cuadrado. Entonces aquí tendríamos el área total y el volumen de esa pirámide. El volumen de la pirámide que está dada por el área lateral más el valor de la arista básica al cuadrado me daría 360. Y el volumen que sería la arista base al cuadrado, que sería 10 por 10, 100 multiplicado por la altura entre 3. Eso me da 400 centímetros. Continuemos. Vamos a ver unos ejercicios resueltos aplicando estas operaciones de área y volumen. Son unos ejercicios que están realizados tipo prueba saber pro. Entonces vamos a ver cómo aplicamos esos temas que ya hemos visto a través de estos ejercicios. El cuadrado que se presenta a continuación tiene 36 centímetros cuadrados de área, ¿sí? ¿Cuánto mide cada lado? Si sabemos que el área de un cuadrado es igual a lado por lado o lado al cuadrado, entonces área es igual a lado al cuadrado o lado por lado, entonces tenemos el área que serían 36. Sacando la raíz cuadrada de 36, que quedaría el valor del lado. Sería en este caso 6 centímetros. ¿Sí? El lado de cada rectángulo estaría dado por 6 centímetros. Veamos otro ejercicio. De la siguiente figura representa una caja. En la figura se señalan las dimensiones de la caja: largo, alto y ancho. Largo, alto y ancho. ¿Cuál de los siguientes procedimientos permite hallar el volumen de la caja? Sabemos que el volumen de una caja de esta forma se encuentra al multiplicar las dimensiones de la caja. En este caso, multiplicar el largo por el ancho por el alto. Entonces la respuesta sería esta, la C. Sería la C, multiplicar el largo por el ancho por el alto. Veamos otro ejemplo. Con un bloque como este que tenemos aquí, de 2 centímetros, 2 centímetros por acá y 1 centímetro por acá, Beto armó un sólido que se encuentra en la figura. Armó este sólido. Este sólido que estamos viendo aquí, lo armó este sólido. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el volumen del sólido que armó Beto? ¿Cuál es el volumen del sólido? Entonces tenemos que en este caso, este sólido que tenemos ahí, sus dimensiones son 2, 2 y 1. ¿Sí? Entonces el bloque tendría un área de 2 por 2, 4 por 1, 4 centímetros cuadrados. ¿Sí? Pero si vemos esa figura que armó Beto, está compuesta por 4 bloques. 1, 2, 3 y 4 bloques. Entonces, el volumen de ese sólido resultaría de multiplicar el volumen de uno de los bloques por los 4, ¿sí? Por 4 que están formando esa figura. Sería 4 centímetros al cubo por 4, 16 centímetros al cubo. Esa sería la respuesta. Bueno, esta ha sido la explicación del tema de área y volúmenes. Espero que hayan quedado claras estos temas y recuerden que cualquier duda e inquietud pueden comunicármela a través de cualquier medio. Puede ser a través del correo electrónico, del Skype o también vía celular, por Facebook o cualquier medio que podamos contactarlo. Yo estaré siempre dispuesto para orientarlo
Muchas gracias.